Hola, ¿qué tal compañeros? En la siguiente presentación trataré temas de literatura. Entre ellos está el origen y la evolución de la lírica, elementos del género lírico y lo que es corriente literaria. En otro tema trataré el origen del teatro y subgéneros dramáticos. Y como tercer tema trataré lo que es un ensayo literario, así como sus orígenes y sus características. En esta presentación se tratarán algunos temas de la literatura, entre ellos se encuentra la lírica. La lírica está compuesta por quien expresa sus sentimientos, por la situación que genera la inspiración del poeta y lo más importante, la forma en la que el poeta, escritor o sujeto expresa sus palabras, las cuales pueden ser de una actitud enunciativa o apelativa. El otro tema es el teatro. El teatro es una visión y una representación muy amplia del mundo, el cual tiene como base literaria que se representa por medio de un escrito, que es un guión, el cual hecho por la persona de un dramaturgo, quien es el que expresa su opinión o su crítica a nuestra realidad. También trataremos el tema de un ensayo literario. El ensayo surge como escritura que tiene como fin la transición de ideas. Origen de la lírica. La poesía lírica nace en Grecia en el siglo VII a.C. y debe su nombre a que en sus orígenes no era un género literario destinado a ser leído, sino a ser recitado o cantado al son de la lira, un instrumento musical parecido a un arpa, pero de tamaño manual. La lira es el atributo simbólico de Apolo, dios de la música y de la poesía. Su forma habitual es el verso y la primera persona. Evolución de la lírica. En la primera mitad del siglo I a.C., la poesía lírica llega a Roma. A través de los romanos la poesía lírica llega a Europa, a principio escrita en latín, que era la lengua de los hombres cultos, pero durante la Edad Media, con la creación de las lenguas romances, los poetas líricos escriben sus poemas en estas lenguas. A partir de ahí, todos los pueblos europeos y más adelante sus colonias en África, América y Oceanía consagran la poesía lírica como el instrumento ideal para expresar sus emociones. Función del lenguaje y la poesía lírica. Función del lenguaje se divide en dos, aunque es cierto que la poesía lírica maneja el lenguaje referencial, también maneja las funciones emotiva y poética. La función emotiva está centrada en el emisor y manifiesta la actitud del hablante ante lo que está comunicando. Transmite las emociones a través del mensaje poético y depende del lector del poema el tinte expresivo de que le dé al mensaje. La función poética, en cambio, la intención del emisor se centra en el mensaje. Esta es la función dominante en literatura y se fundamenta en el significado connotativo de la palabra que el poeta emplea, significativo connotativo en el que permite la existencia de las figuras literarias. Elementos del género lírico. Contexto de reproducción y recepción. El contexto de reproducción abarca los aspectos históricos, la cultura, la corriente literaria, la biografía y las preferencias estéticas del autor, es decir, las condiciones externas que rodean la condición de un texto. Y el contexto de recepción se refiere a la manera en que es leído el texto por el lector. La interpretación de que él se haga depende de la edad, la cultura y la visión del mundo lector. Por esta razón, un mismo texto puede ser interpretado de diferentes maneras, de acuerdo con la época y la idiosincrasia de cada lector en particular. Corriente literaria. Una corriente literaria es un grupo de escritores que viviendo en una misma época comparten características, ya sea de forma, estilo o de fondo, temáticas. Origen de las corrientes literarias. La corriente literaria surge como respuesta a la realidad política, social y económica de la época en que transcurre y generalmente coincide con estilos y corrientes similares en otras ramas del arte, comulgando con las ideologías y pensamientos filosóficos preponderantes en la época.
Las épocas y corrientes literarias más significativas son la época antigua, con las culturas orientales, la época clásica, con Grecia y Roma, y la Edad Media, con el feudalismo. Tenemos el tema origen del teatro y subgéneros dramáticos. Origen del teatro. Los orígenes del teatro se remontan a la prehistoria, cuando el ser humano toma conciencia de la importancia de la comunicación en las relaciones humanas, y tienen mucho ritmo mágico. El teatro nació en Grecia aproximadamente en el siglo VI a.C., a partir de un poema coral llamado el Ditarambo, o más específicamente de los solistas del Ditarambo. Subgéneros dramáticos. El género dramático se divide en tres grandes subgéneros: obras mayores, obras menores y obras musicales. Las obras mayores están compuestas por la tragedia, comedia y drama. Las obras menores por entremés, sainete, autosacramental, farsa y sketch. Las obras musicales por ópera, opereta y zarzuela. Bien, ahora trataremos el tema ensayo literario. Primero tenemos que saber qué es un ensayo literario. Pues bien, el ensayo literario es un escrito en prosa de extensión moderna que se caracteriza por tratar un tema que no pretende agotar. Es un género literario en el que el fin estético surge entrelazando con el proceso reflexivo sin sacrificarse el uno al otro. Orígenes del ensayo literario. El origen del ensayo literario debemos situarlo con Montaigne, que no solo inventó la palabra, sino que desde el primer momento estuvo consciente de que su obra era especial. Los ensayos de Montaigne surgieron en una época de grandes cambios intelectuales y sociales. Características del ensayo literario. Subjetividad. El subjetivismo es parte esencial del ensayo. Es la motivación interior que nos lleva a elegir un tema y el enfoque que vamos a darle, ya que en el ensayo literario el ensayista no solo expresa sentimientos, sino también el proceso que llevó a adquirirlos. Número 2. Carácter dialogal. El ensayista dialoga con el lector. El ensayista vierte sus ideas para provocar en su lector una respuesta intelectual, es decir, lo obliga a reaccionar en favor o en contra de lo que está leyendo. Número 3. Digresiones. El hecho de apartarse en el discurso del asunto principal para tratar de algo que surge de pronto relacionado con el tema. Entenderemos mejor el espíritu del ensayo. Número 3. Temática libre. Cualquier tema puede ser materia prima para un ensayo, porque en él lo importante no son los datos que aporta el tema, sino la perspectiva que le da su tratamiento, las sugerencias que adelanta y que desea que se proyecte en el lector. Número 4. Estructura no rígida. Si bien el ensayo se concibe como un texto que consta de tres partes: introducción, desarrollo y conclusión, la estructura interna de un ensayo es orgánica, es decir, las ideas surgen unas de las otras, por lo que se opone a la sistematización de un tratado. Como conclusiones, sin duda alguna la literatura es una materia muy interesante y trata temas muy interesantes e importantes para todos los estudiantes, y tenemos que saber por naturaleza. La poesía lírica es un tema extenso, ya que la poesía tiene origen muy antiguo y sigue en evolución actualmente. En la poesía se pueden expresar distintas emociones. Las corrientes literarias también son muy interesantes, ya que también han aparecido en nuestro país desde la época prehispánica. El teatro es uno de tantos temas interesantes que tiene la literatura. En él se trata sobre la importancia de la comunicación en las relaciones humanas. Los ensayos son escritos que también tienen gran importancia en la literatura. En ellos se tratan temas que pretenden agotar.